Bienvenidos, apreciados estudiantes, a nuestra segundo CIPAS, el curso Gestión de Talento Humano. Esta corresponde a la fase 3, Exploración del Bienestar Organizacional. Mi nombre, como recuerdan, es José Edgar Gómez. Y vamos a hacer una revisión de esta fase 3 en las actividades que van a tener que realizar. Una cordial bienvenida y una pequeña reflexión. Como profesionales, pues ustedes tendrán que ver con el área de personal, cualquiera que sea la forma como empresarios en sus propias empresas donde laboren o como emprendedores en su propio negocio. Y cualquiera que sea su profesión, ese es un tema que tendrán pues que tratar. Por eso mismo, pues la importancia de este curso. Recuerden que la actividad que vamos a tener que desarrollar en esta fase 3 es una actividad básicamente individual, donde se requiere elaborar un plan de atracción, de selección y acogida para un puesto que ustedes escogen en la empresa que a bien tengan. Se trata de desarrollar un proceso de selección de competencias. En esta primera parte que vamos a revisar, vamos a ver el diseño de un perfil. Luego vamos a revisar las fuentes de reclutamiento internas y externas, la selección y las técnicas o instrumentos y las pruebas. ¿De qué se trata aquí entonces? Analizar y definir los perfiles de los cargos que se van a proveer y teniendo en cuenta aspectos claves para la selección y la contratación y desde luego la evaluación. Como la idea acá es hacer un ejercicio que sea práctico, vamos a hacerlo de una manera ejecutiva, que sea lo importante que ustedes requieren para realizar el trabajo, llegando a lo posible al detalle, desde luego. Entonces, lo primero que se pide, recuerden que van a tener que realizar el trabajo a través de un formato. Entonces, mi primera recomendación es que ustedes sigan el formato, las instrucciones de lo que allí les está preguntando, para que pues puedan realizar bien el ejercicio. Entonces, el primero es el análisis del cargo. Entonces, vamos a elaborar un perfil del cargo. Para eso vamos a tener en cuenta, pues hacer inicialmente un análisis de las necesidades del cargo, es decir, de qué conocimientos debe tener el postulante, las habilidades y otras condiciones específicas que queremos analizar y saber que tenga. Entonces, debe ser una descripción detallada del cargo. Como recuerdan en el formato que tienen que completar, pues requiere que definan unas funciones, unas responsabilidades y unas competencias. Desde luego, la profesión también requerida. eh, Más adelante vamos a revisar el formato en cada una de las partes y mirar en qué ustedes han tenido dificultades. La idea con todo esto es pues el que ustedes tengan los mejores resultados posibles, ¿no? Bien, adelantándonos, tengo que decirles que en lo que se ha revisado, se han encontrado algunas dificultades cuando tienen que realizar esta parte de las funciones y las responsabilidades. Entonces voy adelantando y es importante que tengamos bien claro que diferenciemos qué son la una y la otra. Entonces, funciones, disculpen, tiene que ver con las tareas o las actividades que se asignan a un puesto de trabajo. Es decir, describe el rol que hace una persona en esa empresa, en esa organización. Y las responsabilidades, pues son las obligaciones que derivan de esas funciones. Y lo que hacen es indicar qué una persona hace para cumplir con su trabajo. Entonces, aclarando más, funciones es lo que hace una persona y la responsabilidad es cómo y para qué lo hace.
Aquí he colocado un ejemplo del uno y el otro para que lo tengamos más claro. Función, digamos que es la atención al cliente. Y las responsabilidades es lo que tiene que hacer, resolver dudas, gestionar quejas, eh, mantener actualizada la base de datos de clientes, en fin. Bueno, pues espero que pues esto vaya quedando claro. Al final vamos resolviendo las dudas. Luego tenemos que realizar allí las competencias. Algunas definiciones, dos básicamente de competencias. Una de tomada de Marta Allen nos dice que son las características de personalidad que vienen con el comportamiento y que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Y Liville Bourget nos dice que las competencias representan un rasgo de unión entre las características individuales y las cualidades que se requieren para realizar una labor, algo que se quiere hacer profesionalmente. Entonces, de esa forma, entendemos, hay varias clasificaciones, desde luego, vamos a revisar esta. Hay tipos de competencias que vamos a analizar. Una es las cardinales, las otras las específicas. Voy a revisar aquí este texto y luego voy a aclarar para hacerlo más simple, más sencillo. Las cardinales, dice aquí, competencia aplicable a todos los integrantes de la organización. Las competencias cardinales representan su esencia y permiten alcanzar la visión organizacional. Y las específicas, dice, aplicables a colectivos específicos, por ejemplo, un área de la organización o un cierto nivel como gerencial. Haciendo esto más claro y más sencillo, las cardinales son básicamente aquellas que son transversales a todas las personas en cualquier cargo que desempeñen en la organización. Como ejemplo, no importa si es el gerente, no importa si es el, qué sé yo, el contador de la empresa, no importa si es la señora que nos ayuda con la limpieza, todos deben trabajar con ética, con honestidad. Entonces, esas que acabo de nombrar como ejemplo, ética y honestidad, son competencias cardinales. Sí, todas las personas en la empresa tienen que ver con estas competencias. Y las específicas son las que se requieren, como dice el nombre, en específico para realizar esa función. Y se aplica, para ser más claro, pues a ese cargo que se está analizando. Aquí hay una sugerencia que quiero hacerles para que ustedes pues tengan un mejor desarrollo en esta parte de las competencias. Les estoy sugiriendo que revisen este texto de Marta Ales que se llama Diccionario de Competencias. Aquí está el link. Yo igualmente se lo he puesto en los foros. Cuando les estoy haciendo las realimentaciones, pues les estoy colocando allí ese enlace para que ustedes vayan y revisen y, pues puedan de una manera más fácil desarrollar esa parte. Pero haciendo algunos ejemplos acá, las cardinales dijimos que eran las que eran transversales a todos los cargos y a todas las personas. Entonces, le había puesto el ejemplo de ética, también, por ejemplo, la iniciativa. Todas las personas deben trabajar con integridad, no importa cuál sea el cargo, con justicia, con prudencia, con respeto, con responsabilidad. Y aquí hay unos ejemplos de competencias gerenciales. Entonces, si una persona se requiere para un cargo gerencial, pues dependiendo del cargo, obviamente, por ejemplo, podría requerir conducción de personas, el liderar con el ejemplo, tener una visión estratégica, por ejemplo, diferente. Y también quiero comentarles que ese mismo documento les va a mostrar competencias específicas, es decir, las que se requieren para un cargo, y allí les va a nombrar muchos cargos y allí les va a nombrar las competencias. Y aquí hay unos ejemplos, ¿no? Adaptabilidad, flexibilidad, colaboración, cierre de acuerdos. Pronto esta persona requiere conocimientos técnicos dependiendo del cargo. Por ejemplo,
am, manejo de crisis, por ejemplo, pensamiento estratégico, responsabilidad, relaciones públicas, por ejemplo, en un cargo que tenga que ver con eso, con publicidad, con relacionamiento con las personas. Entonces, en conclusión, les sugiero que para mejores resultados de la parte de las competencias, pues vayan a ese documento y aquí les estoy colocando pues el enlace, que ya lo tienen, como dije también, en sus foros. Bueno, recordemos también que hay competencias técnicas y competencias blandas. Las técnicas pues son las que le sirven para desempeñar una función y esas realmente, hablando de la manera más sencilla, pues se tienen que aprender, requieren formación, capacitación o entrenamiento. Perdón. Y las blandas son aquellas que resultan del relacionamiento, de la comunicación, de la misma manera de ser de un individuo, del acercamiento con los demás, y es lo que hacen que conformen la manera como una persona adquiere ciertas habilidades, es decir, estas competencias que son blandas. Conclusión, las competencias blandas, se adquieren a través de relacionarse con los demás, de comunicarse con los demás, y pues estas dos son también muy importantes. La segunda parte de esa formato que ustedes tienen que desarrollar les habla de que tienen que revisar y escoger, dependiendo del cargo que están proponiendo, pues los canales de reclutamiento. Entonces, van a tener que ver con los sitios de empleo en la web, las redes sociales, las referencias de otros empleados, em, y también hacer la oferta de trabajo, es decir, el diseño de la redacción del aviso, digamos así, del trabajo, y desde luego su difusión. ¿Cómo lo van a hacer? Si hablamos de las fuentes de reclutamiento, recordemos que hay unos internos, o sea, hacia adentro de la organización, y otros hacia afuera, externos. Bien, lo que tiene que ver con los internos, pues pueden ser el hacer conocer esto, hacer fuente, reclutar a las personas, atraerlas, decirles que estamos ofreciendo un cargo a través del correo electrónico de la organización. También acerca de referidos, otras personas de la misma organización pueden proponer algún candidato y también se puede realizar a través de la cartelera física de la empresa. Son nada más unos ejemplos, hay más. En lo que tiene que ver con lo externo, de cómo hacemos saber a los demás que estamos ofreciendo unos cargos, es a través de las redes sociales como las redes de trabajo. También saben ustedes que hay varias, a través de los portales de empleo, de las bolsas de empleo. Esto nos aclara un poco más. Ya había dicho que por correo interno de la empresa, por las carteleras, por los referidos de los mismos trabajadores de la empresa, por redes sociales en cuanto a las externas, y que podemos ofrecer esto, publicar estas ofertas de empleo, por ejemplo, también en las universidades. Nuestra universidad, de hecho, tiene una parte donde ofrecen empleo para quienes quieran postularse. También a través de las redes de profesionales, en las cooperativas y en los gremios también. Ahora, hablando de las técnicas de selección, recordemos, entrevistas de selección, qué es lo que se quiere hacer con todo esto, saber o tener mayor información acerca de la persona que se está proponiendo para ese cargo. Pruebas de conocimientos y de habilidades, que quieren es medir la capacidad y la facilidad con que el candidato puede desempeñar determinadas tareas.
o también conocer el grado de conocimiento que tiene acerca de esa tarea. Pruebas psicométricas y de personalidad. Entonces, lo que permiten, como dice aquí claramente, es prever cuál puede ser el comportamiento de ese candidato ante alguna situación, para saber si esa respuesta se acerca a lo que la organización está buscando. El Assessment Center son ejercicios donde se prueban las habilidades de candidatos. Generalmente pues lo hacen en un grupo de postulantes y se hacen estas pruebas. También las técnicas de simulación, pues también se miden los potenciales que tienen los postulantes, los candidatos y las habilidades referente al cargo propuesto. Luego nos dice que luego de que hemos hecho una selección previa, entonces ahora vamos a mirar cómo la hacemos. Entonces la primera parte es una revisión de hojas de vida, donde allí básicamente lo que se hace es confrontar datos personales como el nombre, el contacto, qué experiencia laboral ha tenido el candidato, las habilidades, qué logros ha tenido en su vida laboral, la educación que tiene, la formación, qué certificaciones, referencias y también, pues desde luego, las recomendaciones. Después de esto, tiene la entrevista por competencias. Entonces, esto básicamente, recuerden ustedes, es como un embudo. Aquí, a esta parte de arriba, donde es muy ancha o ancha, pues hay un número de candidatos y luego de que se hace la revisión, pues se ve que algunos no tienen, por ejemplo, la formación o no tienen las habilidades o no tienen la experiencia, por ejemplo. Entonces, se va mermando el número de candidatos. Llegamos a la entrevista y entonces, ¿qué se quiere hacer? Comprobar que se está preparando, que si se está, perdón, que se está preparado, ese candidato tiene los conocimientos para desempeñar las funciones que se requieren, que se esperan que él realice. Y lo que valora básicamente es el potencial para desarrollar y aplicar esas habilidades en el trabajo. Entonces dijimos que aquí hay pues como otros filtros, entonces se va mermando y ese embudo se va haciendo, se va reduciendo. Después vienen las aplicación de las pruebas a estos candidatos que han pasado esta etapa, las pruebas psicotécnicas y personalidad. Entonces hablemos de las primeras, las psicotécnicas, que ¿qué es lo que quieren hacer? Se quieren evaluar distintas habilidades y aptitudes. Vamos a nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, depende del cargo, desde luego hago la aclaración, se querrá saber una aptitud numérica. En este caso, se me ocurre, por ejemplo, para un ingeniero, por decir. Entonces se quiere saber cuál es la habilidad que tiene para hacer cálculos y resolver problemas específicamente matemáticos, ¿no? También se aplican pruebas de aptitudes o habilidades verbales, por ejemplo, comprensión de lectura, entendimiento de esto. Se me ocurre ahora, por ejemplo, para alguien que quiere trabajar en la parte comercial, habilidades ah, espaciales o para visualizar o manipular objetos y orientación, digamos, como un ejemplo que podría ser para un piloto, por decir. Habilidades mecánicas, es decir, aplicar principios mecánicos, resolver problemas con máquinas y con herramientas, podría ser por un ingeniero mecánico, un ingeniero general, en fin. Habilidades o aptitudes abstractas que quieren hacer es que identificar si el candidato puede resolver problemas abstractos y reconocer algunos patrones. Y de personalidad, entonces se quieren conocer las habilidades blandas para la resolución de problemas. Es que se quiere saber, por ejemplo, si una persona en el desarrollo de su trabajo es una persona que crea problemas, una persona conflictiva. Yo les hago la pregunta a ustedes si creen que
luego de que una persona ha hecho algunas pruebas y esto se logra identificar que es una persona creadora de problemas, ¿usted cree que a la empresa le convendría y está en capacidad de o quiere contratar a esa persona? Pues creo que sería un poquito complicado. Esto pasa con algunas personas, pues tienen las habilidades, las aptitudes, los conocimientos que ya han venido y ya llegó hasta este punto. Pero cuando le hacen las pruebas, pues vuelvo y repito, esas habilidades blandas, como en el ejemplo que estoy poniendo, una persona conflictiva, pues hasta ahí llega esa selección de ese personaje. Bueno, luego, pues básicamente eso se trata de aplicar esas pruebas para saber qué conocimientos tiene, qué habilidades, qué destrezas, y se pueden hacer también a través de simulaciones dinámicas. Y el famoso Assessment Center, que pues se trata de entrevistar al tiempo varios candidatos para lo mismo, saber qué conocimientos, habilidades y destrezas y cómo puede comportarse, reaccionar entre una situación laboral. Bien, el proceso de selección, este documento, ustedes lo tienen en el foro. Yo les coloqué allí cuatro más documentos, básicamente de ayudas educativas que ha creado el grupo de docentes del curso. Para que se ayude, les sugiero que lo lean. Yo coloqué allí los enlaces para no llenar tanto el foro de tanta. Entonces ustedes pican allí en el enlace y van a encontrar los documentos que requieren en cada fase o en cada etapa para desarrollar el formato. Pues no me voy a tener mucho en esta parte porque como les digo, allí está y lo pueden revisar, pero es más o menos el proceso de selección que hemos revisado anteriormente. Lo que sí quiero es que tengan claro que allí está y si necesitan revisarlo, pues pueden hacerlo. Además de los documentos de las otras etapas del proceso. Ahora, también se quiere saber sobre el cargo que ustedes están postulando acerca del plan de personal y qué lo componen y qué vamos a revisar en esta partecita siguiente. Lo que tiene que ver con la inducción, una vez que se ha contratado al nuevo trabajador, pues se busca que a través de esta inducción el, el el nuevo colaborador sepa de qué es la empresa, sepa qué hace, en fin, darle el conocimiento de la empresa, pero también luego la capacitación, es el proceso que permite desarrollar esas habilidades para que puedas cumplir las funciones del cargo, es decir, es ya más específico, por decir. Después les piden que realicen o desarrollen el plan de acogida. Nos hablan del programa de integración para el empleado nuevo, durante las primeras días y semanas. Entonces, ustedes que van a tener que hacer allí, también adelantándome a lo que vamos a hablar al final, es indicar qué van a hacer en ese proceso, cuál será la instrucción, la formación que le van a dar a ese trabajador en esos primeros días, en esas primeras semanas. También asignar a un mentor o a un tutor. ¿Quién va a ser? ¿Y para qué? ¿Qué le va a ayudar a hacer a ese nuevo trabajador? ¿En qué le va a ayudar? Capacitación sobre políticas, procedimientos y la cultura de la organización. También hay que destinar un espacio dentro del plan de acogida para desarrollar esta parte. Y finalmente, luego de que se ha recibido toda esta información de que el trabajador ya se está adaptando y conoce la empresa y demás, pues hacer la presentación con sus compañeros o actores relevantes, sus superiores, en fin, superiores inmediatos. Si hablamos de la inducción, revisemos qué es esto en términos generales. Es un proceso por medio del cual se transmite, se da, se proporciona al nuevo colaborador la información básica que le permita integrarse,
al lugar de trabajo. Así habrá entonces una inducción de tipo general y habrá una también de tipo específico. Esta inducción general lo que quiere hacer es, en resumido, presentar la empresa, qué es, cómo está conformada, cómo, cómo comportarse adentro, qué políticas y procedimientos hay en esa organización y la información del trabajo que desempeña en general. Ahora, la inducción específica se realiza en el puesto, generalmente, y las medidas de seguridad que requieren para ese cargo, así como la presentación de las áreas físicas donde va a trabajar. Creo que esto no requiere mayor explicación, es una parte muy sencilla. Hablemos ahora ya de la inducción. ¿Cuáles serían los objetivos de diseñar una inducción? Apoyar al nuevo colaborador en su integración a la cultura organizacional, al sistema de valores, conocer los valores de la empresa, de la organización, y que se familiarice acerca de qué es la misión y la visión para que se alinee con ellos y los objetivos de la institución. ¿Qué permite esto? Pues hacer que el nuevo colaborador se sienta parte de la organización, tenga sentido de pertenencia hacia esa organización. El alcance, ¿a quién va dirigido? Pues a aquellos colaboradores que ingresan por primera vez a la organización. Esto es más o menos un resumen de lo que estamos hablando. Es una información relevante sobre la organización, facilita la integración del nuevo colaborador y se trata de instruir acerca de políticas, normas, cultura y valores de la organización. También adquirir información sobre las funciones y responsabilidades del cargo, sobre el equipo de trabajo y su funcionamiento. Aquí un ejemplo de inducción para que ustedes también se orienten, se guíen sobre él. No es para que lo copien, sino para que se orienten, para que sepan más o menos cómo lo van a desarrollar. Entonces, recordemos tipo de inducción, aquí en la parte izquierda, inducción general y inducción específica. ¿Qué vamos a desarrollar en la inducción general? ¿Qué vamos a desarrollar en la inducción específica? ¿Quiénes son los responsables de esta inducción general y quiénes de la inducción específica? Entonces revisemos así a grosso modo qué es la inducción general. Esto, como digo, es un ejemplo. Entonces le vamos a instruir al nuevo colaborador acerca de la misión y la visión de la organización, su historia, cómo inició, por qué, cuándo, dónde, en fin. ¿Cuáles son los principios y los valores de la organización? ¿Cuál es el reglamento interno del trabajo? ¿Cómo es el organigrama de la empresa? ¿Qué beneficios tiene el trabajador a través de convenios y otros? ¿Qué líneas de negocio tiene nuestra empresa? ¿Cuáles son los objetivos que persigue la empresa? ¿Cuáles son los programas que la empresa tiene en promoción de personal y desarrollo de personal? Y desde luego, después de que hemos hecho esa inducción, pues vamos nosotros, quienes hemos realizado, que hemos desarrollado esta inducción para los nuevos colaboradores, pues evaluar si ese colaborador realmente adquirió esos conocimientos que se transmitieron en la inducción. Y luego evaluar qué satisfecho está con lo que se le entregó de inducción. ¿Quién es el responsable de eso? El coordinador de talento humano, en el ejemplo que estamos dando. Ahora, una inducción específica. ¿Cuáles serían los temas que podríamos desarrollar allí? Horarios, turnos, rotaciones y permisos. El propósito del cargo, del empleo que está desarrollando. Explicar las funciones y las obligaciones que él tiene ante la organización, frente a su cargo también. Los roles, las responsabilidades, en fin. Darle la bienvenida, también tiene que ver con la inducción específica, explicarle acerca del manual de funciones y enseñarle las instalaciones de la empresa y su lugar de trabajo. En el ejemplo lo hace el jefe de área.
Les vuelvo y repito, esto es un ejemplo de uno y de otro para que ustedes puedan guiarse. Revisemos los métodos de formación y desarrollo. Hay dos maneras de hacer. En el puesto de trabajo, alrededor del puesto, en el entorno del puesto de trabajo o fuera de él. Si hablamos en el entorno, pues se puede recibir formación, puede haber desarrollo a través de equipos de trabajo, grupos, a través del desarrollo de algunos proyectos. Él va conociendo o aprendiendo de esa manera. También a través del mentoring. Esto quiere decir que alguien eh, superior a él o un experto, conocedor del tema, le guía, le aconseja en determinados temas del desarrollo de su cargo. El coaching es básicamente un conjunto de técnicas para mejorar el rendimiento del trabajador o de los directivos si se realiza a través de un coach o entrenador, que es lo mismo. Y también otra manera de hacerlo en el entorno del puesto de trabajo es rotar en los puestos de trabajo. Por eso tiene el conocimiento de las diferentes tareas en los cargos dentro del departamento, por ejemplo. Si revisamos fuera del entorno del puesto de trabajo, puede haber formación y poder desarrollo del trabajador a través del e-learning en un campo virtual. Lo pueden hacer a través de la misma empresa, en la empresa, o se envía a un centro de formación. Puede ser, por ejemplo, depende del cargo y lo importante de la información, a un centro universitario que quiera ciertos conocimientos. También, fuera de su lugar de trabajo, a través de alguna conferencia o una lección magistral, en algún sitio, sea dentro de la empresa o fuera de ella. También a través de los estudios de métodos de caso, situaciones referentes a su cargo que se ponen casos y se analizan para conocer y aprender su desarrollo. El juego de roles o role playing es el análisis del comportamiento y, y el control en situaciones de conflicto, de acuerdo a lo que se desarrolla en esos cargos. Los juegos de empresa, juegos de negocios corresponden a simulaciones que se hacen a través de un modelo informático o matemático y se requiere pues que eh, el trabajador pues haga un desarrollo acerca de esto como aprendizaje. ¿Y cuál sería, hacen una pregunta normalmente, que cuál sería de estos dos el mejor método para hacer formación y desarrollo de los trabajadores? ¿En el puesto, fuera del puesto? Pues la idea es hacer una mezcla de esas dos, es decir, el blended learning. Hacer una mezcla de esas dos maneras de formación y desarrollo para poder tener una buena formación y capacitación. Bueno, ya en lo que tiene que ver ya con la capacitación, pues revisemos qué es proporcionar a los empleados nuevos. Aquí ya hablamos no únicamente de los nuevos, los que ya están, o, perdón, los nuevos, los que recién ingresan y los que ya están, es entregarle o hacer que desarrollen habilidades necesarias, pues, para realizar su trabajo. ¿Qué serían actitudes básicas que los nuevos sí necesitarían para realizar su trabajo? Los otros ya las tienen, se trata de desarrollarlas o ampliarlas. ¿Cuál es el objetivo del plan de capacitación? Fortalecer conocimientos, competencias y habilidades de los individuos para potenciar la calidad de su trabajo. ¿Cuál es el alcance? Aquí ya se abre, va dirigido a los colaboradores, como dije al comienzo, nuevos o antiguos que requieran de esa capacitación, de tener esa formación o ampliar esos conocimientos o esas habilidades. Esto es un ciclo de capacitación. Si ustedes ven, debe ser un ciclo
constante, donde se inicia con un diseño, para qué y por qué vamos a hacer algo, generalmente por una necesidad. Luego programamos de acuerdo a lo que encontramos acá en esa necesidad, lo ponemos en práctica y luego lo evaluamos. Y siempre será esa rotación en este ciclo. Estas son las etapas del proceso de capacitación. También están en un documento, en el foro, en un link. No me voy a detener mucho sobre ello, simplemente voy a realizar algunas cosas. Para realizar el proceso de la capacitación, pues se requiere evaluar las necesidades de hacer esa capacitación. ¿Por qué la vamos a hacer? ¿Qué necesitamos desarrollar en los trabajadores? Porque encontramos una falencia y necesitamos que ellos se actualicen, por ejemplo. Entonces, también identificar las áreas donde se requiere capacitar. Luego de la evaluación de esas necesidades viene el diseño del programa de capacitación. Pues tenemos que definir qué objetivos tiene que hagamos esa capacitación. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué vamos a dar como capacitación? Los temas, el contenido, los métodos de enseñanza y los recursos que necesitamos para eso. Ahorita lo revisamos con detenimiento. Luego viene la implementación de la capacitación. Entonces es llevar a real ese programa de capacitación, sea de manera presencial, de e-learning, de talleres, lo que dijimos anteriormente, esos métodos. Y finalmente la evaluación. Eso es medir qué tan efectivo fue el programa y lo podemos hacer a través de encuestas, de evaluaciones de desempeño y lo que nos retroalimenten los quienes han participado en esa capacitación. La formación. Pues es una formación, cualquiera que sea, es adquirir, primero es un esfuerzo que está hecho de manera sistemática y planificado desde luego. ¿Para qué? Para modificar o desarrollar conocimiento y adquirir técnicas y actitudes a través de la experiencia, de aprender. ¿Para qué? Para realizar algo, digámoslo en palabras bien sencillas, o para hacer algo. Ahora, como tal, ya no solamente formación, no, ¿qué es un plan de formación? Es un conjunto de acciones formativas en un periodo de tiempo, es decir, realizar una formación, una capacitación, en fin, una instrucción en un periodo de tiempo para mejorar los conocimientos y competencias y debe estar orientado, alineado con las políticas de recursos humanos, realizándolos a partir de algunas necesidades que hemos detectado. Esto es básicamente lo mismo, no he dicho otras palabras. Es un conjunto coherente y ordenado de acciones formativas para concretarlo en un periodo determinado de tiempo y encaminado a dotar y perfeccionar los conocimientos y competencias necesarias para conseguir de manera individual y colectiva los objetivos establecidos. Más o menos lo que está diciendo aquí, un poquito más amplio, en otras palabras. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para realizar un plan de formación? Cuando ustedes en su empresa tengan que realizar un plan de formación, lo primero es identificar las necesidades, para qué falencias hemos encontrado y vamos a desarrollar las habilidades en los trabajadores para suplir esas falencias, pues identificar necesidades, luego vamos a identificar o estructurar esas necesidades dependiendo de las áreas de trabajo. Luego saber cuál es el presupuesto que tenemos para llevar a cabo ese plan de formación y la elección de las alternativas económicas, una u otra, cómo podemos hacer para ajustar y poder realizar ese plan de formación. Fijar unos objetivos, ¿para qué vamos a realizar ese plan? ¿Qué queremos lograr con eso? Ahora vamos a determinar cuál es el contenido de ese plan de formación. ¿Qué vamos a transmitir a nuestros colaboradores? Después de eso,
seleccionar cuál es el mejor método o cuál es el que se adapta o cuál es el que queremos hacer para hacer ese plan de formación, cuáles serían las técnicas, identificar o seleccionar los participantes quienes, a quienes se les daría esa formación y también cuáles serían los formadores, quiénes van a dar esa formación. También tenemos que tener en cuenta ineludiblemente la identificación de materiales pedagógicos para la instrucción, establecer condiciones donde podemos aplicar ese material, cuál es el momento, el sitio físico, ambiental, en qué horarios, en qué tiempos, cuál es la mejor época para hacer esto, en fin. Básicamente es tener esto en cuenta al realizar un plan de formación. Y luego viene lo que tiene que ver con la evaluación y el desempeño. Entonces, básicamente se trata de eso, de evaluar las actitudes, los comportamientos y el desempeño del trabajador en el cargo. Y pueden haber diferentes enfoques. Puede ser enfoques psicológicos, también acerca de la actividad profesional o una mezcla de los dos. ¿Quiénes harán eso? Un evaluador, a quién se va a evaluar, un supervisor evaluador y tiene que ver con el área de recursos humanos. ¿Cómo se haría? A través de métodos de evaluación. Puede ser comparación entre las cualidades de las personas y la función y los resultados que logran. Y también la fase del sistema. Esto más o menos ya lo hemos dicho, diseño, implementación, aplicación y desarrollo de esa evaluación. ¿Cómo? A través de métodos de escala, o sea, valoración, van dando puntajes o grados, con revisando comportamientos basado en la evaluación de objetivos, si los cumplió, los que se le propusieron a ese trabajador, también a través de la observación y en las cosas que ha realizado, buenas o no tan buenas, dentro del desarrollo de su función de trabajo. La última parte que ustedes tienen la penúltima más bien, que tienen que realizar allí es la parte de comunicaciones y seguimiento. Una vez que ustedes ya escogieron los candidatos para el cargo, entonces, ¿cuál es el proceso? Puede comunicarse con ellos a través de ese proceso, indicándoles, por ejemplo, cómo va el proceso, cómo van ellos en el proceso, qué sigue y demás. Es un poquito que tienen que revisar la información en la bibliografía que se les ha dado en el curso. La retroalimentación con los candidatos no seleccionados. ¿Qué pasa con esos candidatos que no fueron seleccionados en este momento? ¿Cómo vamos a tratar a estas personas? Resulta que, como ejemplo, puede ser que un trabajador, un postulante no fue seleccionado en este momento, pero resulta que el que escogimos por alguna razón se retira, se enferma, eh, es ascendido o cualquier otra situación puede ocurrir y queda esa vacante. Pues podemos llamar a uno de los que ya habíamos entrevistado que puede ser apto para ese cargo. ¿Qué pasa con eso? Nos vamos a ahorrar un montón de tiempo en hacer todo ese proceso desde el comienzo, porque ya lo tenemos, ya lo hemos evaluado y ya sabemos que este personaje nos puede servir para ese cargo. Entonces, por eso es importante hacer esa realimentación, retroalimentación con esos personajes que no fueron seleccionados en un momento dado. Y luego, finalmente, les piden que revisen y propongan cuál es el seguimiento y la adaptación al desempeño del nuevo empleado en esos primeros meses. Bueno, em, vamos a revisar en el momento eh, el formulario para ver cuáles son las dificultades que ustedes han tenido y resolver acerca de ellas. Entonces, lo primero que tendría que decirles es que recuerden que esto es un formato.
Entonces se sugiere que ustedes sigan ese formato, no le cambien, dejen el encabezamiento, allí les pide que coloquen su nombre. Les piden que este título no lo cambien, es un título sobre lo que viene después. Les dice, vamos a analizar el cargo. Entonces, ¿cuál es el cargo? Bueno, eh, director de marketing, puede ser. Que haga una breve descripción del entorno. Entonces, qué hace la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las líneas que trabaja la empresa? ¿Cuál es el sector de la empresa? Recuerden que hay sectores